tardes, Maite. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me contenta. Maite, antes de dar inicio a este encuentro de hoy, quiero conversar contigo con respecto a la primera actividad, ¿sí? Quiero que me comentes Ok. tu experiencia con esa primera actividad que hablaba de lo que era básicamente la elaboración de un ensayo sobre la ética empresarial y la responsabilidad social. Sí, profe, yo ya la subí y pues es un tema muy bonito. A mí Ujú. me gusta y lo desarrollé. Hablé de la ética, la responsabilidad social corporativa. Me di cuenta que la responsabilidad social no es exactamente lo que yo pensaba, Ujú. porque va más allá. Es como la responsabilidad con el medio ambiente. Ajá, perfecto, sí, señora. La responsabilidad social, por lo general, la mayoría de quienes ubican el concepto dentro de las organizaciones, pues consideran muchas veces que solamente toca como la responsabilidad que tiene el ente sobre quienes trabajan allí. Sí. Se busca en la responsabilidad social como cumplir, entre paréntesis, con una cuota, como de ayudas, de asistencia al mismo personal de las empresas. Y resulta que esa responsabilidad pues va mucho más allá del entorno interno de la organización y tiene mucho que ver con la parte de la preservación del ambiente, de los espacios, de todo lo que involucre en sí el entorno del entorno empresarial. Ajá, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más pudiste concretar de esa actividad? Sí, exacto. Y de lo que pues el factor humano es principal porque las empresas se encuentran constituidas por nosotros mismos, pues la ética va en cada uno, pero ya cuando se involucran en un grupo, pues la empresa debe establecer como esas normas porque para darle cumplimiento, Ujú. porque Así en es. sí pues por sí solas no van a caminar, por decirlo de esa forma. Sí. Ojalá todas las organizaciones tuviesen en su, dentro de su estructura, eh, dentro de su labor social, dentro de sus compromisos, dentro de su ética, dentro de sus valores, realmente que dieran paso a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social y sobre todo con la parte ética. Y por qué llamo la atención a estos aspectos de la ética? Porque sencillamente estamos en una época en la que todo parece como muy light, ¿sí? Y no nos importa aquello de que tenemos que pensar en el bien ajeno antes de pensar en mi beneficio. Y eso sucede con muchas empresas, sobre todo, bueno, estamos hablando de empresas que tienen, por decir algo, que se manejan a nivel industrial, que manejan una serie de componentes, una serie de elementos realmente que son contaminantes y lo hemos visto últimamente en muchas de las noticias que circulan a nivel mundial sobre lo que está afectando el ambiente y sobre los proyectos que de una u otra manera pues han aprobado, ¿sí? Pese a el hecho de que tienen mucha carga para el ambiente y pareciera que Sí, no estuviésemos pensando que el ambiente somos nosotros. Cada sí, ser exacto. cada ser vivo dentro de cualquier espacio geográfico, en cualquier lugar del mundo, es ambiente. Y somos finalmente nosotros quienes destruimos, pero también quienes nos estamos afectando directamente. ¿Por qué? Porque no tenemos esa responsabilidad, esa ética que debe envolver todo contexto organizacional. Me encanta que hayas reflexionado sobre esos aspectos porque de verdad que en estos momentos
no solamente la parte que nos ubica en el contexto de la gestión empresarial o que nos ubica en el contexto de la dinámica económica del mundo, sino que tenemos que pensar que más allá de esa ubicación en esos espacios, existimos como seres humanos, existimos como parte de ese ambiente que está reclamando a gritos que tengamos ética, que recordemos los valores que son inherentes a la conservación, que recordemos que no estamos solos en el planeta. Definitivamente no estamos solos y nos debemos a muchos de los seres vivos que en él habitan. Bien importante esa Sí. reflexión, Maite. Maite, cuéntame algo. ¿Tú dónde trabajas? Yo trabajo en Pablo Puqui, en el Rotary de la 19 de abril. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, te pregunto que dónde trabajas porque por aquello de que quiero ubicarnos dentro de los espacios laborales como para tener un poquito o tocar un poquito todo lo que tiene que ver con con la gestión de la dirección de operaciones dentro de las entidades. Y Ah, bueno, ok. bien que trabajas en un sitio en el que no existe, o sí existe, mejor dicho, pero aquello de la producción, pero no de bienes, sino de un servicio. Fantástico, porque la Sí, mayoría de exacto. los participantes míos pues siempre se ubican en esos espacios o en esas organizaciones o en esos entes en los que se produce, pero se producen bienes, se generan productos Mm, y pocos son los que he conocido que trabajan en estos espacios en los que se generan servicios. Entonces, bien sí, interesante. Bueno, Maite, te cuento. Este encuentro de hoy va a ser muy concreto. ¿Por qué? Porque nos vamos a ubicar en eso de en todo lo que implica los sistemas de producción. Pero antes de ubicarnos en lo que es un sistema de producción, yo quisiera vamos a hacer esta clase bien dinámica, bien participativa, ¿sí? Yo quisiera que tú ok. me dijeras, por ejemplo, ¿qué entiendes tú por producción? Pues es todo el proceso que se establece para crear un producto, terminar, llevar a cabo un servicio, Ajá, perfecto. todo. Eso es la producción. La producción básicamente nos ubica en ese proceso de transformación, ¿sí? En el que en el que tenemos un insumo, ese insumo se procesa y eso genera a ver, como el nacimiento, ¿sí? De un producto. En este sentido, Mm, si sabemos qué es producción, ¿qué entiendes entonces por producto? Pues en sí el producto abarca mucho porque sería ya el fin, el final, pues. Perfecto. El producto es lo que ya se ha generado después del proceso de producción. O sea, lo que tú dices es lo que presentamos como elemento final de ese proceso de producción. Y si sabemos qué es producto, sabemos qué es producción, entonces, ¿qué será proceso? El proceso ya es el método que se establece, se debe cumplir tal cual. Exactamente. El proceso se refiere entonces a todo ese ordenamiento que tiene un sistema para producir, ¿sí? Para producir algo, para efectuar algo, para alcanzar un objetivo, para llegar de un punto A un punto B, ¿sí? Desarrollamos un Ok, proceso. Entendido que es ok. proceso, entendido que es producto, entendido que es producción, yo hago la pregunta entonces, ¿qué es un sistema? ¿O qué entiendes tú por un sistema? Pues el sistema es el que
está compuesto por todos los procesos para llevar a cabo el producto o el servicio. Ajá, entonces fíjate que sí, ese sistema por el que yo te estoy preguntando es el que reúne entonces todos aquellos elementos que que nos llevan definitivamente pues a consolidar el proceso de producción y a obtener o a sacar al mercado un producto que bien puede ser, más allá de un producto, puede ser un bien o un servicio, ¿sí? Ok. Como en el caso tuyo. Entendido Ujú. esto, explícame, sí, con tus palabras, no importa que cometamos errores en lo que decimos, pero más o menos, ¿cómo interpretas tú eso de producción, producto, proceso y sistema de producción en el campo de tu trabajo? Pues es todo lo que se realiza, tanto desde el personal de caja hasta de analista, hasta el gerente, para llevar a cabo el servicio que se le da al cliente, desde lo que de facturación, de que se compra el insumo y se le presta el servicio al paciente. Ah, y también incluye a los médicos, que ellos son los principales en esta entidad. Ok, ojo con eso, no los principales. Componen o son parte de ese sistema fundamental que es el generar un servicio de salud, ¿sí? Cuando Sí. nosotros decimos a veces, porque son los médicos los principales, cuando nos referimos a un sistema, ¿sí? A ese sistema que tiene el Rotary, específicamente Ujú. ese centro asistencial Pablo Pucchi, entonces nos estamos refiriendo no solamente a los médicos, porque es que resulta que allí también hay enfermeras. Yo me pregunto, ¿qué haría el médico si no está la enfermera? ¿O qué harían los médicos y la enfermera si no hay un personal administrativo que genere todos los procesos que se deben llevar a cabo para que finalmente sea el médico quien em, asiste al paciente generando el servicio final? No pudiese, quizás ese sistema, no pudiésemos denominarlo sistema como tal. ¿Por qué? Porque estaría haciendo falta algún elemento. O, por ejemplo, que estuviesen todas las personas, pero no existen los equipos. Sí, muy importante. Entonces, sencillamente, ese sistema está compuesto por partes, no unas más importantes que otras, no, todas son importantes. Sin embargo, No se complementa. exactamente, perfecto, eso me gusta, se complementan. Esos elementos sencillamente se complementan en el proceso de producción del servicio que tiene el eso es un centro asistencial, ¿verdad? ¿Cómo lo Sí, denominan? es como una clínica, Ok. pero no. Ok, bueno, fíjese cómo esos elementos que se componen de personas, que se componen de procesos, ¿sí? Ujú. Incluso de materiales y de equipos, Sí, conforman el sistema de servicio que tiene el centro asistencial Pablo Poqui. Fíjese sí. cómo todo Ujú. lo vamos interpretando y entonces podemos ver que a diferencia de otros sistemas, los sistemas de producción, pues tienen esas características fundamentales que son los tres elementos que mencionamos. Los tres no, perdón. Sí, no, los tres no, son cuatro. ¿Por qué? Porque fíjense que hablamos de personas, pero también hablamos de materiales, también hablamos de Sí, maquinaria y existe una parte fundamental que si se quiere es como cuando uno a ver, empiezas a construir una casa, un edificio, ¿sí?
Se Ujú. necesita esa mente que genera todo lo que se va a hacer allí, ¿no? Por ejemplo, tengo el terreno, voy a mandar a hacerle la topografía, voy a buscar el ingeniero, voy a buscar el arquitecto, voy a buscar, una vez que me siento y diseño todo eso, empiezo a ver cómo se va construyendo y cómo se va llevando todo el proceso hasta que tengo el edificio concluido, ¿sí? Aquí, en estos sistemas, en esta gestión y dirección de operaciones, se trata de esos sistemas y se trata de que dentro de los elementos que componen esos sistemas existe una parte administrativa, una parte que se refiere o que demarca la dirección y los procedimientos y es precisamente la interacción de los factores lo que logra que todo lo que dijimos anteriormente se transforme cumpliendo las fases que tiene que cumplir cada uno, o cumpliendo las tareas o el objetivo que tiene que cumplir cada uno para finalmente llegar a obtener o a observarse el servicio final, ¿sí? Que en este caso, pues, es la atención o Ujú. la asistencia médica a cada uno de los pacientes. ¿Estamos claros hasta aquí qué son los sistemas de producción? Sí, ujú. Ok. Resulta, yo, hoy voy a optar, venía pensando que había un material sobre una presentación sobre qué implicaba cada uno de los temas que vamos a abordar hoy. Y yo dije, no, yo creo que lo ideal sería o es que, que veamos esto más que como una a ver, no como una clase, ¿sí? Sino que la veamos como un espacio para compartir información del cual yo me puedo nutrir y a través del ejemplo, desde donde tú estás, el espacio que tú ocupas profesionalmente, laboralmente, pues podamos construir todos estos conceptos que están implícitos en la actividad que finalmente va a tener este encuentro. Ajá, retomando esa Ujú. idea, por eso le decía que si estaba clara lo que era el sistema de producción, por lo menos en el espacio donde tú estás. Sí. Ok, bueno. Resulta entonces que esos sistemas de producción se alimentan de una serie de aspectos que vamos a tocar ahorita más tarde, pero antes de proseguir, quiero hablar un poquito de lo que son los tipos de sistemas de producción, partiendo que envuelve, de aquello que envuelve como la escala en que se producen. En este caso, pues, cuando hablamos de los contextos empresariales, con los contextos industriales, pues nosotros podemos decir que existen sistemas de producción por proyectos, que existen sistemas de producción por lotes, que existen sistemas en masa y que existen sistemas de flujo continuo. Entonces, en ese punto, pues vamos a conversar un poquito lo que es un sistema de producción por proyecto o bajo pedido. ¿Qué te imaginas Ok. tú, Maite, que puede ser un sistema de producción por proyecto? Pues puede ser tipo una atelier, una venta de ropa que dice, voy a producir tantas camisas y las voy a vender en tanto tiempo. A ver, eh, ¿por qué tú me pones un ejemplo, por ejemplo, por qué me hablas, por ejemplo, de un atelier? Porque como dijo de pedido. Ok, eso es lo fundamental en este tipo de producción, la producción por proyecto o bajo pedido. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce con base a un pedido, como lo especifica su nombre, ¿sí? A una necesidad específica. Ello obedece a características específicas. Y aquí se trata a ver, de abastecer, ¿sí? Eh, o de cumplir con una solicitud
que se está haciendo de un producto que contiene determinadas características, que se ajusta a una determinada cantidad baja, ok, que cumple, que tiene especificaciones muy particulares sobre ese producto. Por ejemplo, yo en un atelier puedo producir cualquier cantidad de ropa, ¿sí? Por ejemplo, sí, de trajes para fiestas, por decir algo. Pero es que resulta que hay una fiesta en particular donde se requieren trajes con tales especificaciones. Esa sí, es una producción por proyecto o bajo pedido. Estuvo ok, bien el ejemplo del atelier y había que completar, era la idea de que obedece a especificaciones particulares, a necesidades específicas del cliente. ok, Esa producción por proyectos, obviamente, pues requiere, como todo, cumplir con la estimación de costos y los tiempos de entrega del cliente. Eso tiene que ser muy puntual. Requiere que los procesos para beneficio, pues sean considerados dentro de un rasgo que sea conveniente para las partes. ok, Por lo general, esto es un sistema que más que grandes equipos para la producción, pues son como cosas particulares en las que interviene mucho la mano de obra. ok, Otro de los aspectos que tocan los sistemas de producción, otro de los tipos de los sistemas de producción, entonces, estaríamos hablando de la producción intermitente o por lotes. Fíjense que aquí ya hablamos de crear una baja cantidad de productos, sin embargo, pues se trata de productos idénticos. Pueden ser productos que se saquen específicamente, por decir algo, para temporadas, ¿sí? Son pequeños lotes, ¿sí? Y dependiendo ok, de las características de esa temporada o de ese lote específico, pues entonces allí se ajustarán todo lo que compete a esa producción. El trabajo o el uso es intensivo en mano de obra. Por lo general ahí se trabajan, por decir algo, como por plantillas. Se genera una plantilla, se genera un modelo y ese modelo se repite hasta que terminamos el lote que tenemos que producir. ok, Por lo general, en algunos casos, pues cuando se utilizan maquinarias o equipos, ese tipo de lotes requiere el ajuste de la maquinaria para la producción específica de ese lote. El tercer tipo de producción es la producción en masa. Aquí ya hablamos de cantidades de productos que se generan. Y cuando pensamos en la producción en masa, automáticamente pensamos en la automatización. ¿Por qué? Por aquello de que se requiere producir grandes cantidades. Y por sí, último, hablamos de la producción lineal o de flujo continuo. Aquí, entonces, se trata de la producción de grandes cantidades. Y aquí se establece básicamente, por ejemplo, esas empresas en el que las líneas trabajan permanentemente, ¿sí? Que no descansan, que pasan 24 horas, los 7 días en la semana, los 30 días del mes, e incluso los 365 días del año, y las maquinarias continúan produciendo. Eso sucede mucho, por ejemplo, en las empresas, aquellas empresas que procesan alimentos, por poner un ejemplo, que tienen ok, producciones de día y de noche durante las 24 horas. Bien,
Se nos está agotando el tiempo y no me parece que hemos hablado También se tanto. me, Dígame, Maite. que este sistema de producción también se puede aplicar a las empresas que prestan el servicio porque siempre son constantes. Perfecto. Por ejemplo, las clínicas, los hospitales, ¿sí? Incluso Sí. en el sector público hay una gran mayoría de organismos que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Porque, por ejemplo, ¿cómo decirle al sistema que tiene el centro clínico, la policlínica, incluso el hospital central, que paren? Paramos porque ahorita no es temporada, o porque ahorita no se requiere el servicio, o porque sencillamente nos vamos No, de vacaciones. Imposible, ¿verdad? Entonces, no, esos sí, sistemas, que esos sistemas operativos de esas entidades, pues trabajan los 365 días del año. O por lo menos sí, eso sucede mucho en ese tipo de empresas, ¿sí? Pudiésemos hablar de que en el sector público, bueno, en algún momento se producen paros en algunos servicios. Por ejemplo, vamos a hablar del área específica, qué sé yo, de Corpuelé o de la misma salud, del Hospital Central o de... ¿Por qué? Porque pudiese estar fallando algunos de los elementos que componen ese sistema. Pero el sistema tiene que realimentarse y empezar a producir nuevamente lo que él genera, o por lo menos ese es el deber ser. sí. Ok, vamos a hablar de lo que es entonces la gestión de la cadena de suministro, que es otro de los aspectos que tenemos pautados para este encuentro. Cuéntame algo. Dime, Maite, ¿qué entiendes tú por gestión? Gestión, todas las actividades o tareas que se realizan. Ujú. Gestión. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de gestión, aunque no se utiliza como sinónimo, para muchos autores, gestión sí es sinónimo de administración. Ok, ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que involucra la gestión tiene que ver específicamente con los procesos de planificación, de ejecución y de control. Independientemente ok, de lo que nosotros hagamos o de lo que haga la empresa, en esta parte de la gestión, pues están implícitos esos procesos que utiliza la administración. ¿A objeto de qué se utiliza eso? La planificación, la ejecución, el control. ¿A propósito de qué? ¿Para qué yo hago esos procesos dentro de dentro de una organización? pues porque así uno se plantea los objetivos y el tiempo. Bueno, fíjate que eso tiene o sea, una razón específicamente. Cuando nosotros Ok, planificamos, ejecutamos y controlamos, quiere decir que nos hemos tomado en primer lugar vamos a hablar de tiempo, ¿sí? En segundo ujú, lugar vamos a hablar de conocimiento. En tercer lugar vamos a hablar de objetivos, de metas, ¿sí? De razonamiento, de procesos. Cuando yo hablo de planificación, yo hablo de muchos aspectos que sencillamente nos ubican en lo que nosotros queremos hacer para alcanzar un objetivo, de lo que nosotros vamos a utilizar para llegar de un punto A a un punto B, de lo que nosotros pretendemos utilizar para generar un producto, de lo que nosotros queremos proporcionar
o transformar en beneficios para quién, para la organización. ok. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, para tomar decisiones, para minimizar costos. Esos son aspectos fundamentales en la administración y están implícitos en ese proceso de planificación. Cuando yo planifico, eso me ubica en un contexto de algo que hay que hacer. Ese algo yo lo tengo que conocer. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, Maite, Maite, ¿usted conoce la misión de Pablo Pucci, del Centro Asistencial Pablo Pucci? Sí, porque es el servir a las personas, a los pacientes. Ujú. ¿Y usted tiene idea de cuál es la visión que tiene ese centro asistencial? Pues es perdurar porque ya de por sí tiene bastantes añitos. Ok, perfecto. Bueno, para que eso suceda, tiene que existir una planificación. ¿Sí? Yo estoy segura que Sí, usted también conoce todo lo que tiene que ver con los valores que rigen la organización, con los principios que tienen cada uno. Este, ustedes como trabajadores de esa organización comparten muchas cosas en común sobre el trabajo que llevan a cabo, saben para qué están allí. Y yo me imagino que de una u otra forma, cada una de las personas que laboran en ese centro asistencial están abocadas a que finalmente se pueda atender esa cantidad de personas que ese centro atiende y generar un servicio de calidad. ¿Sí? sí. Y Bueno, de por sí el eslogan es servir un placer saludable. bien. Fíjense que todo eso está inmerso en ese proceso que se llevó a cabo y que se sigue llevando a cabo, que es la administración de ese ente. Para que todo eso se cumpla, permanentemente los responsables de esa entidad tienen que estar planificando y tienen que estar ejecutando cada una de las cosas que se planifican, porque si no, ¿qué sentido tiene de que una organización quiera generar algo o quiera producir algo o que quiera llegar a hacer algo si no, si todo lo que planifica para cumplir con eso no se ejecuta? Pero allí no termina No, no eso. tiene sentido. Hay que planificar y hay que ejecutar, pero también hay que Ujú. controlar. ¿Y qué es lo que Y la finalmente me revisión, permite el control? pues el seguimiento, la revisión, los manuales. Saber que todo lo que está planificado se cumplió o no se cumplió. En ese proceso en esa función administrativa, pues existen procesos dentro de los cuales está la planificación, la ejecución y el control. Lo veníamos diciendo. Decíamos también que finalmente que el control es ese proceso que nos va a permitir saber si la planificación se cumple o no y saber cómo se están llevando a cabo esos procesos no para, no para reprimir, ¿sí? Ni para castigar porque se cumpla o no. No, se trata de un control que me va a permitir, pues, generar conciencia sobre lo que venimos haciendo mal, corregir y seguir adelante. De eso se trata ese control. Ahora bien, cuando yo ubico ese concepto de gestión y ubico esa parte de lo que tiene que ver con la cadena de suministro, pues sencillamente hablo de ese proceso de control puesto en ejecución y el control de las operaciones con el propósito de satisfacer necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí se trata de que nos ubicamos dentro de una gestión que me va a permitir tomar todas las previsiones posibles. ¿Para qué? Para que dentro de la gestión que yo estoy realizando no exista falla alguna que permita
que mi cliente quede insatisfecho o que mi cliente, o que yo no pueda cubrir la necesidad del cliente. De eso se trata esa gestión de la cadena de suministro. En Ok. algunas organizaciones en específico, antes de continuar, quiero preguntarle algo. ¿Cómo es la Ujú. gestión de cadena de suministro dentro de Pablo Pucchi, dentro de ese centro asistencial? De cómo se lleva a cabo. Ajá. Bueno, yo le voy a decir algo y después, yo te voy a comentar algo y después tú me dices. Bueno, dentro de ese proceso de la gestión de la cadena de suministros, veníamos hablando de que existe una planificación. Cuando yo hablo de esa planificación, por ejemplo, yo hablo de todo lo que la empresa hace para tener esos recursos que le van a permitir satisfacer la demanda de los clientes. Ese proceso de gestión de la cadena de suministros sencillamente nos ubica en lo que todo lo que la organización hace para sencillamente pues cumplir o satisfacer las necesidades de los clientes. Yo me preparo para poder tener todo lo que se requiere para generar los productos a mis clientes o generar el bien a mis clientes o generar el servicio a quienes lo requieren. Ese proceso tiene algo que se llama abastecimiento. Deben elegir, en ese caso, por ejemplo, quién nos va a abastecer de los productos o de los recursos que yo necesito para generar o para proporcionar el producto final o el servicio. Tiene otro aspecto que involucra, por ejemplo, cuando se trata de empresas de producción, por ejemplo, la fabricación, eh, cómo se lleva a cabo ese proceso, qué aspectos debo tener en cuenta para ese proceso, con qué elementos debo contar. Después tenemos la entrega, que es todo lo que tiene que ver con ese proceso que se lleva a cabo para tener o para trasladar o para llevar o para entregar mi producto final al cliente que lo requiere. Básicamente, hay aspectos dentro de esa gestión de la cadena de suministros que definitivamente, pues tenemos que tomar en cuenta, muy, pero muy en cuenta, si nosotros queremos mantener la organización eh, de acuerdo con el objeto para el cual fue creada, para que lo que nosotros desarrollamos sea de calidad, bien sea el producto, bien sea el servicio. Desde la fabricación, desde cómo obtengo los recursos hasta el proceso final de entrega, de distribución de ese producto y hasta el momento en que llega al cliente. Incluso si el cliente no está satisfecho, cómo retorna ese producto a manos de la organización y cómo puede ser convertido o cómo puede ser subsanado lo que ocasionó el retorno de ese producto. Finalmente, lo que se busca es la satisfacción. Eso, por ejemplo, en el caso de las organizaciones o de las entidades o de los entes, como los quieran llamar, de las empresas que generan productos como tal. También sucede cuando se genera un servicio. Bueno, con esto me despido la tarde de hoy indicando que la actividad que corresponde a este bloque temático se trata de un análisis en el que sea posible
razonar la gestión y dirección de operaciones, explicando las implicaciones que trae consigo el diseño de sistemas de producción, la gestión de la cadena de suministro y la función de compras y abastecimiento. No me queda más por la tarde de hoy, sino que despedirme deseándoles éxitos y que tengan un feliz fin de semana. Hasta el próximo encuentro.